Hola a todos, bienvenidos a la clase 30 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ya vamos llegando hacia el final del curso y tenemos que ir pensando en el examen. Entonces, para el examen, que sería aproximadamente en semana 18, todavía no tengo la fecha, entrarían los temas de retroalimentación, que sería el capítulo 12. Luego osciladores, que sería el capítulo 13, y etapas de salida, que sería el capítulo 14. Ahora, de estos temas, por supuesto, a lo que más le dimos énfasis fue al capítulo 12. Entonces, vamos a poner temas de examen para ver cómo vamos y organizarnos, porque nos quedan pocas clases, nos quedan solo las clases de la próxima semana. Entonces, entra el capítulo 12 completo, excepto la sección 12.7, que fue la que les dije la semana pasada. Y del capítulo 13 y capítulo 14 entran algunos problemas, pero pequeñitos. El énfasis va a ser el capítulo 12, que es a lo que le dimos más peso. El capítulo 12 es retroalimentación, el 13 son osciladores y el capítulo 14 es etapas de salida. El examen es en semana 18. Entonces, retroalimentación positiva. Hasta el momento lo que hemos tenido es un diagrama de bloques donde hemos dicho que este es un bloque que hace restas, es decir, va a sumar la señal de entrada y va a restar la señal de retroalimentación. Tenemos un amplificador con ganancia A, tensión de salida y un circuito de retroalimentación. En la mayoría de circuitos que hemos resuelto, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los valores de K, los valores de A, luego la ganancia de lazo abierto, que es menos A por K, y luego utilizar las ecuaciones para encontrar los parámetros de pequeña señal de circuito. Entonces, así es como tradicionalmente resolvemos los circuitos. Tenemos que revisar qué configuración tiene, ver si la ganancia es de tensión, de corriente, si es de transconductancia o transresistencia. Y con todo eso vamos a poder calcular la ganancia en lazo cerrado. Un segundo para contestar las consultas. Ok. Entonces, ¿esto qué significa? Que si por ejemplo la señal de entrada tiene esta polaridad, dependiendo del tipo de amplificador, aquí vamos a tener una señal de salida, suponiendo que el amplificador tenga ganancia positiva, podríamos tener una señal amplificada. Creo que lo que podríamos hacer es poner aquí una señal pequeña, aquí una señal amplificada, que puede ser, pueden tener la misma fase o puede tener la fase opuesta. En este caso vamos a considerar que el amplificador tiene ganancia positiva, entonces la señal está en fase. Cuando lo pasamos por la red K, la red K va a tomar una fracción de la señal de salida, entonces posiblemente tengamos una señal otra vez pequeña. Y cuando la restamos aquí aproximadamente tenemos 0, ¿verdad? Porque estamos restando la señal de entrada con una señal que es
parecida, que esto es VF y esto es T. Entonces aquí lo que tenemos es una señal que se llama VE. La señal VE es igual a VIN menos VF. Y ustedes ven que son aproximadamente iguales, de manera que la señal de error debería tender a 0. Y ese es el propósito. Ahora, si tiende a 0, obviamente no tendríamos nada en la salida. Entonces no es exactamente 0. Pero es una señal muy pequeña, por eso se llama error. Es la diferencia entre la entrada y entre la salida y la entrada. O una fracción de la salida y la entrada. Entonces, esto es un circuito bien diseñado, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a escribir. Un circuito bien diseñado. Vout tiene la misma fase que la salida. Vout, perdón, que la entrada. Y luego VF está en fase con la salida. Es decir, el desfase introducido por el amplificador es igual a 0 grados, y el desfase introducido por la red K es igual a 0. ¿Verdad? Y en otras palabras, lo que tenemos es HDS con un ángulo de fase de HDS igual a 0. Entonces, estamos cumpliendo con el propósito de que este sumador haga restas, ¿verdad? Entonces restaría VIN contra VF. ¿Qué pasa si el amplificador A y la red K introducen desfases? En la señal. Entonces, el problema es que vamos a tener un circuito sumador y el circuito no cambia porque esto depende de la forma de hacer el retorno. Recuerden, si utilizamos un par diferencial, por ejemplo, el retorno ya está definido porque tenemos la resta de la entrada inversora y la entrada no inversora. Entonces el restador sigue siendo un circuito que hace restas. El problema es que los demás bloques van a introducir desfase. Y aquí tenemos su gain. Entonces, supongamos que por algún motivo este amplificador me está dando un desfase de 90 grados, por decirlo así, y la red de retroalimentación K también está introduciendo un desfase de 90 grados. O bien, el amplificador A está introduciendo un desfase de 180 y la red K no introduce diferencias de fase, que eso es lo que pasaría si tenemos un amplificador con ganancia negativa. En este primer caso dijimos que A es mayor que 0, ¿verdad? Porque si no estaría introduciendo un desfase de 180. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Tenemos un circuito que toma una entrada. Esta entrada la vamos a multiplicar por la ganancia. Y digamos que si el circuito tiene una ganancia negativa, estamos introduciendo un desfase, ¿verdad? Eso significaría que el ángulo de HDS es igual a 180 grados. Entonces la señal de salida va a estar al revés. Perdón, hacia acá. Perdón, no me queda bien. Ok. Entonces, dependiendo de cómo hayamos diseñado el circuito,
Podríamos utilizar esta señal y directamente aplicarla en la retroalimentación y configurar el circuito de manera que lo que haga es una suma de una señal que está desfasada. Entonces, en ese caso no tendríamos ningún problema, la señal de error seguiría siendo 0. Es decir, si aquí tenemos una suma en lugar de una resta, vamos a lograr que esta señal se mantenga alrededor de 0. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que en este circuito esta señal tendría fase contraria a la señal de entrada, y si las restamos, el problema es que en este punto la señal va a ser dos veces, ¿verdad? Porque tenemos VIN y tenemos VF. Entonces aquí si tenemos que VF tiene la fase opuesta y estamos haciendo una resta, al final lo que tenemos es una señal más grande. Y entonces después de darle vuelta a este diagrama, la señal de salida sería más grande, VF sería más grande, y al final la resta haría siempre la función de suma, porque lo que tenemos son que VIN y VF tienen fases opuestas. Eso es un gran problema, porque entonces el circuito de retroalimentación negativa, que tenía que tener una señal VE pequeña, donde VIN y VF son similares, y son similares tanto en amplitud como en fase. ¿Verdad? Sin embargo, si no utilizamos un circuito correcto, el problema es que aquí VE sigue siendo VIN menos VF, pero VF con fase o con 180 grados de desfase. Entonces, el problema que tenemos es, no sé cómo acomodarlo, que si quisiéramos la magnitud de VE, por ejemplo, esto sería VIN, pero VF tendría 180 grados con respecto a VIN. Entonces, cuando hacemos la resta, al final esto queda más VF, ¿verdad? Porque sería menos menos. O tal vez le podemos quitar los símbolos de magnitud. Pero la idea es esta, que las señales se suman y entonces VE se vuelve cada vez más grande. Y en este caso, ¿verdad? Cada vez que hagamos una vuelta por este diagrama, lo que tendríamos es ese problema de que estaríamos sumando, 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 y esta señal VE va a crecer sin ningún control. Eso es un problema, y ese es un problema de estabilidad. Entonces, la estabilidad de un circuito se refiere a que el circuito en condiciones normales de operación se encuentre dentro de este ciclo de retroalimentación, que es un ciclo de control, porque lo que se busca es que VE sea relativamente pequeño, que VE no crezca de manera desmedida. Si eso no ocurre y VE empieza a crecer y crecer, el circuito pierde la estabilidad y puede llegar incluso a una condición que se denomina la condición de oscilación. Porque dependiendo de los valores que tienen A y K, se puede ajustar el circuito para que inclusive si eliminamos la entrada, el circuito se mantenga en este ciclo y conserve una señal de salida periódica. Entonces, lo que podemos hacer es definir qué es un oscilador. Es un circuito que tiene
una salida periódica sin entrada. Es decir, que si apagamos VIN, la salida sigue siendo periódica y puede seguir siendo, por ejemplo, senoidal. Eso es prácticamente un oscilador. Entonces lo que no queremos es que el circuito se salga de control y que al final la salida no dependa de la entrada. Dicho de alguna otra forma, en un oscilador la salida no depende de la entrada, la salida depende solo de las condiciones del circuito. Y eso es lo que no queremos que pase. Voy a enmarcar esto porque es una buena definición. Y lo otro que pasa en este circuito es que el circuito se satura posiblemente, y si la señal VE crece y crece y crece, va a llegar un momento en que la salida se satura. Y que se satura quiere decir que va a llegar a los rieles de alimentación, que son VSC y tierra, y vamos a tener o más VSC y menos VEE. Y entonces vamos a llegar a tener una salida que puede estar recortada o deformada, ¿verdad? Además hay problemas de no linealidad en los amplificadores y otras cosas que hacen que este ciclo de este segundo circuito sea indeseable. Como les dije, para resumir, si el circuito está bien diseñado, VE tiende a 0, pero si el circuito está mal diseñado o tiene una retroalimentación en donde la fase de la señal se invierte y además estamos realizando una resta, restar una señal invertida a 180 grados es lo mismo que sumar una señal, y en ese caso es donde se vuelve retroalimentación positiva. Entonces es el mismo diagrama, nada más que como la señal está invertida en fase 180 grados, tendríamos entonces que considerar que esos 180 grados con este menos van a dar más, y entonces estaríamos sumando las dos señales. Ok, entonces la cuestión es siempre ver cuál es el ángulo de fase, porque tenemos amplificadores con ganancia negativa, ustedes lo recuerdan. Nada más que en los circuitos va a depender de cómo hacemos la resta, ¿verdad? Si la ganancia es positiva, lo que tenemos que hacer es un circuito que haga restas, y si la ganancia es negativa, tenemos que usar un circuito que haga sumas para conservar los signos y que al final VE no se salga de control. Ok, entonces vamos a hablar sobre osciladores, porque empezamos a introducir el concepto de osciladores y vimos que entonces para que el circuito se mantenga estable tienen que pasar algunas cosas. Entonces hay un criterio que se llama el criterio de Barkhausen, que define si un circuito es estable o si no es estable. Y entonces lo que decimos es que si el diagrama lo que tiene es esta polaridad, es decir, que siempre va a ser restas, y esto es HS, y aquí tenemos un bloque con ganancia K, tenemos una condición en la que este circuito se convierte en un circuito de retroalimentación positiva. Entonces el circuito oscila o, para ponerlo así, se convierte en un, no sé cómo ponerlo, tiene retroalimentación positiva si se cumple que lo primero es que HDS en magnitud es mayor que 1, porque eso significa que la señal de error
está siendo amplificada. Y a la salida vamos a tener cada vez señales más grandes y más grandes y más grandes. Si HS es menor que 1 no hay tanto problema porque entonces esta señal se atenúa y la señal cada vez es más pequeña. Entonces a pesar de que haya retroalimentación, la señal no crece sin control. Entonces si HDS es mayor que 1 hay problemas. Y luego si el ángulo de fase, bueno, y en realidad tiene que ser de K por HS, porque significaría que la señal de error después de darle toda la vuelta es mayor que 1, la ganancia es mayor que 1, es decir que esta señal cada vez aumenta. Y lo otro es que el ángulo de KHS no puede ser 180, entonces si es menos 180 grados o 180, que es lo mismo, lo que tenemos es un circuito donde este menos se convierte en un más, ¿verdad? Y entonces en ese caso el circuito se comportaría como un circuito con retroalimentación positiva. Entonces esto es muy importante porque va a decir si un circuito tiene retroalimentación positiva o no. Eso también lo podemos observar directamente de un circuito si usamos el método que habíamos visto en las clases anteriores, donde poníamos qué es lo que pasa si la tensión de entrada aumenta y íbamos siguiendo la tensión a través de todo el circuito. Entonces podemos decir, ok, la tensión de entrada subió, la tensión de entrada aumenta la corriente de este transistor, luego aumenta o disminuye la tensión en el gate de algún otro, etcétera, y entonces verificamos si hay retroalimentación positiva o negativa. Pero aún así hay que asegurarse de que la ganancia de lazo, que es K por HS, no tenga una fase de 180, porque en ese caso no importa que el circuito esté bien diseñado, es decir, puede ser un circuito de este tipo, que si la ganancia de lazo menos A por K llega a ser menos 180, tenemos un problema. Ok, entonces eso es lo que quiere decir el criterio de Barkhausen. Vamos a hacer un ejemplo para demostrar qué es lo que sucede en la práctica. Entonces, en un circuito amplificador, podemos decir que la ganancia voy a hacer los dibujos. Puedo encontrar la ganancia en función de la frecuencia. Entonces lo que voy a hacer es dibujar un eje coordenado. Voy a poner que esto es la magnitud de AV en función de la frecuencia. Entonces muchos de los circuitos que hemos estudiado tienen una ganancia en particular. Voy a dibujarla con una línea hasta cierto valor, y en ese valor podríamos decir que ok, aquí hay un polo y el polo hace que entonces aquí empecemos a tener pérdidas. Aquí podríamos tener otro polo y entonces aquí tenemos, ¿verdad?, menos 20 decibeles por década y aquí menos 40 decibeles por década. Vamos a encontrar un punto, si esto está en decibeles, donde tenemos, no sé, podríamos tener 20 decibeles, 10 decibeles y aquí tenemos 0 decibeles. Entonces la ganancia la vamos a expresar en decibeles. Una ganancia de 0 decibeles, ¿qué significaba? Si AV en decibeles es igual a 0, ¿cuánto es AV que no está en decibeles? ¿Se acuerdan cómo hacer la conversión? AV en decibeles era 20 logaritmo de la tensión 2 entre la tensión 1, ¿verdad? O AV normal, de manera que AV expresado como fracción V2 entre V1
era darle la vuelta, y entonces ponemos AV de B entre 20 es igual al logaritmo, y luego le damos 10 a ambos lados, entonces 10 a la AV entre 20. Entonces esto vean que es 10 a la 0 y 10 a la 0 es 1. Una ganancia de 0 decibeles es igual a una ganancia unitaria. Entonces en todo este rango vemos que la ganancia es mayor que 1, y de aquí hacia la derecha la ganancia es menor que 1. Entonces este circuito podría oscilar si antes de que la ganancia se convierta en un número negativo, es decir, aquí en esta región, la fase llega a ser menos 180 grados. Y no hemos dicho nada sobre la fase de las funciones de transferencia. Hasta el momento solamente nos hemos preocupado por la magnitud, pero nunca hemos puesto la fase de los circuitos. De hecho, cuando vimos respuesta en frecuencia, no vimos la respuesta de frecuencia en términos de la fase. Entonces vamos a hablar de la fase de los circuitos y vamos a volvernos otra vez a las reglas de Bode para magnitud y fase. Entonces, supongamos que tenemos un circuito que tiene la siguiente función de transferencia. Voy a dibujarla. Esto tiene que ser un poco detallado para que calce bien la gráfica. Entonces, digamos que aquí tenemos un polo. Voy a dibujar la fase abajo. Y luego, digamos que hay un 0 en alguna otra parte. Y luego tenemos otro polo. Y abajo lo que quiero dibujar es la fase de este circuito. Y en realidad debería dibujarla. ¿Puedo mover esto? Creo que sí. Así, porque la fase va a ser negativa. Entonces aquí tenemos omega, que está en logaritmo. Y aquí tenemos la magnitud y aquí tenemos la fase de AV. Pues digamos que el circuito tiene de este lado la ganancia estable y aquí tenemos un 0, entonces un polo. Esta sería la frecuencia del polo número 1. Aquí tenemos un 0 y aquí tenemos otro polo. Entonces en medio, aquí la ganancia va a disminuir. Luego vamos a tener ganancia constante. Y luego tenemos otra vez una pérdida de ganancia, ¿verdad? Vamos a dibujarle los ceros y los polos. Entonces aquí tenemos un polo, aquí hay un 0 y aquí hay un polo. Para la magnitud, un polo introduce una pérdida de ganancia de menos 20 decibeles por década. Es decir, después de un polo tengo menos 20. Si tengo dos polos tengo menos 40. Si tengo etcétera. Y un 0 introduce un aumento de más 20 decibeles por década. Por eso es que aquí si teníamos 0 decibeles por década, aquí tenemos menos 20 y luego aquí volvemos a tener 0, ¿verdad? O podríamos decir así, 0 decibeles por década. Aquí tenemos menos 20, aquí
aquí tenemos 0 y aquí tenemos menos 20 otra vez. Hasta este momento ya tenemos todo bien estudiado, ¿verdad? Si tenemos un 0 en el origen, teníamos aquí la otra parte, ¿verdad? Observen que este diagrama es logarítmico, entonces podría eventualmente tener el eje todavía más hacia la izquierda y más décadas aquí en medio, y podríamos tener un circuito con esa función. La fase de los circuitos también tiene una relación con la regla, con las reglas de Bode. Es decir, hay reglas de Bode para la fase de los circuitos. No sé si ya las vieron en corriente alterna. Pero entonces, la idea es que en un circuito que no tiene ni ceros ni polos en el origen, la fase va a iniciar en 0. Entonces vamos a iniciar a partir de aquí. Y la fase va a cambiar en cada polo 90 grados o menos 90. Entonces voy a decir cada polo o para la fase cada polo introduce menos 90 grados en el diagrama de fase. Y tenemos una regla de que la fase empieza a cambiar a una frecuencia de 0.1 de la frecuencia del polo. La fase es menos 45 grados en omega p y la fase es menos 90 en 10 omega p. Entonces esta sería la regla para los polos, y obviamente los ceros introducen 90 grados positivos, es decir, los polos introducen menos 90, los ceros introducen 90 positivos. Entonces aquí en este diagrama tenemos omega p, omega z y omega p. Falta encontrar la décima parte y 10 veces las frecuencias. Entonces podríamos decir que aquí tenemos la décima parte de omega p y aquí tenemos 10 veces omega p. Ya casi les pongo los nombres. Luego lo mismo con omega z, con omega z1 y con omega p2. Ok. Decimos, este punto de aquí es omega p1 entre 10. Y este punto de aquí es 10 omega p1. Y de acuerdo con las reglas, desde aquí hasta aquí tienen que haber 90 grados de desfase. Entonces, voy a poner aquí en este otro eje líneas para la fase, para hacer así como una cuadrícula. Entonces ponemos fase de 0, fase de menos 45 grados, fase de menos 90, de menos 135 y de menos 180 grados. Según lo que dice esta regla, en omega p la fase es menos 45 grados. Es decir, que si este polo está aquí en esta posición, voy a tener aquí al circuito pasando por menos 45. Y luego empezaría a cambiar en una décima parte y terminaría de cambiar en 10 veces, ¿verdad?
Entonces, para dibujar esto como debe ser, aquí tendría una fase de 0. Voy a usar la regla. Aquí tendría fase de 0. Y a partir de aquí empezaría a notar un cambio de fase, pasando por el punto medio. Voy a tratar de dibujarlo bien. Y llegando a la segunda parte. ¿De acuerdo? Esta función no es exactamente senoidal, pero tiene forma de senoidal. Y la senoidal centrada en 45 grados, ¿verdad? Esta sería como la parte positiva y la parte negativa. Después de 10 veces omega p, la fase se mantiene constante. Entonces aquí tendríamos continuo. Y para los ceros pasa lo contrario. Entonces los ceros introducen más 90. En el diagrama de fase. Eso significa que en este diagrama, aquí tenemos otra vez el 0, empieza a cambiar una década antes, pasando por 45 y llegando a 0 otra vez. Entonces aquí tendríamos que hacer este diagrama y llegamos a 0 otra vez. Luego tenemos otra vez una región donde la fase es constante. Y de nuevo ocurre lo que pasaba antes. Entonces voy a copiar este pedacito. Hasta aquí. Y estos de aquí son 10 veces y la décima parte. Y el circuito terminaría con la fase constante porque ya no tenemos ni más ceros ni más polos. Entonces así es como determinamos las diferencias de fase de un amplificador. Esta sería la ganancia del amplificador. ¿Qué es lo que pasa? Que vean que este amplificador tiene una magnitud que es positiva hasta cierto punto, porque después va a llegar un momento donde cruzamos el eje vertical, y entonces aquí es donde vamos a empezar a tener que revisar cuál era el criterio de Barkhausen. El criterio de Barkhausen, uno de los dos criterios, se cumple de aquí para atrás, es decir, la magnitud es mayor que 1 desde este punto hacia atrás. Y a este punto le vamos a poner un nombre. Este punto se llama WGX. WGX es el punto donde la fase cruza por 0 decibeles. Entonces vamos a definir que WGX es el punto donde AV cruza por 0 decibeles, que es AV igual a 1. Entonces de aquí hacia atrás el circuito podría oscilar, ¿verdad? Eso es importante. Podría oscilar o volverse inestable o volverse retroalimentación positiva en frecuencias menores a WGX si se cumple que la fase llegue a ser en algún punto menos 180. Vean que en este caso la fase nunca llegó a ser menos 180, porque teníamos un polo, pero luego teníamos un 0, después teníamos otro polo y luego otro 0. Entonces este circuito que está, o este diagrama, el circuito de este diagrama,
nunca podría convertirse en un oscilador, nunca podría convertirse en un circuito de retroalimentación positiva, porque la fase no está llegando nunca a ser menos 180. Por supuesto falta K, ¿verdad? Porque el criterio de Barkhausen era A por K, entonces que A por K no llegue a ser 180. Pero así como está, con la información que tenemos, estos diagramas no cumplen con el criterio de Barkhausen, es decir, que nunca podrían llegar a ser circuitos inestables. Sin embargo, hay otros circuitos que sí podrían hacerlo. Es decir, un circuito que tenga dos polos en fila sin tener un cero es un circuito que podría llegar primero a 90 y después a menos 180. Y en general lo que necesitamos es circuitos que tengan dos polos o más en fila. Entonces eso es lo que vamos a revisar de este lado. Podríamos eventualmente poner un sistema que tenga tres polos. Entonces voy a poner un diagrama. Me quedó de otro color. Con tres polos, y en este diagrama el circuito sí va a tener una condición de oscilación. Esto es importante porque vamos a definir también algunos otros parámetros. Ok, me quedó como torcido, no sé por qué. Ahora sí. Entonces de este lado es la magnitud de AV y de este lado es el ángulo de AV, o de HS podríamos decir, o de K por H, para hacerlo un poco más general. Voy a poner aquí la magnitud de KHS y aquí el ángulo de KHS, es decir, la ganancia de lazo. Y en un sistema que tenga tres polos, voy a poner aquí podríamos poner la frecuencia de los polos de manera arbitraria. Digamos que aquí va uno, aquí va el segundo y aquí podemos poner el tercero. Así. Y recordamos entonces lo de la décima parte y las 10 veces. Entonces voy a marcar aquí con la cuadrícula que trae este programa la décima parte y 10 veces. El diagrama entonces quedaría con una ganancia aquí, luego menos 20. Voy a ponerlo así para que me quede espacio para poner todas. Luego menos 40. Y menos 60 decibeles por década. Y va a llegar a un punto donde el diagrama cruza por 0. Y entonces aquí tendría que dibujar también las líneas para 90 grados, 180 y 270. Entonces aquí me queda menos 90, menos 180 y menos 270. ¿Cómo tendríamos que dibujar esto? ¿Verdad? Tendríamos que iniciar en 0 y aquí a partir de la décima parte y hasta llegar a 10 veces la frecuencia omega p, que aquí en el centro tenemos omega p1, esta es la décima parte, perdón, es omega p entre 10 y esto es 10 veces omega p1. Lo mismo pasa con este que es omega p2 y este es omega p3. Tenemos 10 veces y la décima parte. En medio vamos a pasar por menos 45 y entonces la línea tendría que ser
más o menos así. Luego no vamos a tener ningún cambio en este rango, pero como el otro polo está directamente seguido, aquí tendríamos el segundo cambio y aquí tendríamos el tercero. Lo importante es que pasa por menos 45 exactamente en la mitad. Y aquí queda con fase 270. Entonces, este circuito tiene la fase de 180 grados en este punto, ¿verdad? A este valor le vamos a denominar, si el de arriba era WGX, este punto de aquí lo definimos como WPX. ¿De acuerdo? Y vamos a definir WPX es la frecuencia donde la fase la fase de K por HS es menos 180 grados. El circuito con tres polos que dibujé en este diagrama oscila o no oscila. La pregunta es si tiene retroalimentación positiva en algún caso. La respuesta es que sí, porque en esta frecuencia en específico, en WPX, el circuito tiene fase, no, perdón, la dibujé mal, es la fase donde es 180, aquí la dibujé en menos 135, es exactamente aquí. ¿Verdad? No es este punto central, sino que es este punto donde la fase llegó a 180. Que sería 10 veces la frecuencia del segundo polo en este caso. ¿Verdad? Es 10 omega p. En ese momento, entonces la fase es menos 180. Y observamos que la magnitud de la ganancia de K por HS es mayor que 1, porque no ha cruzado este eje, ¿verdad? Aquí suponiendo que el eje empieza en 0, porque también la escala vertical es, si la manejamos en decibeles, esto va a estar en una escala logarítmica, y entonces lo que pasa es que aquí sí podemos tener positivo y negativo, ¿verdad? Porque depende de cuál es la fracción de la ganancia, ¿verdad? Si es mayor que 1 o menor que 1. Ok, entonces este circuito en esta frecuencia, para este diagrama, en WPX el circuito tiene ganancia K por HS mayor que 1, ¿verdad? Menos 180 es esto. Y eso sí, ¿qué significa? Que cumple con las dos condiciones del criterio de Barkhausen, y por lo tanto en la frecuencia WPX el circuito tiene retroalimentación positiva y podría oscilar. ¿Qué significa? Que en esa frecuencia, si le quitamos la entrada, el circuito puede seguir teniendo una salida, y puede tener una salida de una amplitud considerable. La amplitud va a depender de las características de ese circuito. Pero entonces cumple con las dos condiciones del criterio de Barkhausen.
Lo otro que es importante es que vean que solo ocurre en esta frecuencia o en un rango pequeñito de frecuencias. Aquí en este rango el circuito podría oscilar porque la fase es 180 en todo ese rango. Ya después de eso nos salimos del rango y entonces aquí la fase ya es 270 y no importa que la magnitud sea mayor que 1, la fase es distinta, entonces ya no cumple. Eso es importante. Si las reglas de Barkhausen se pueden explicar porque la función de transferencia de K por Hs tenía una forma particular, ¿verdad? Y lo que teníamos es que, o más bien, la función de transferencia del circuito en lazo cerrado, para ponerlo en perspectiva, y entre x en función de s era igual a hs, que era la ganancia del amplificador, entre 1 más k por hs, cuando el circuito está retroalimentado. Entonces el denominador, lo que no queremos es que el denominador llegue a ser 0, que eso ocurre cuando se cumplen las dos condiciones, ¿verdad? Si la fase es 180 y tenemos la ganancia igual a 1, el denominador se vuelve 0 y entonces el circuito tendría una ganancia en lazo cerrado infinita, y eso es un problema. Ok, el denominador en este caso específico se hace 0, o tendríamos, aunque no sea 0, porque la condición es que sea mayor que 1, si es igual a 1 el circuito tiene ganancia infinita, y si es mayor que 1 no importa, no tiene ganancia infinita, pero tiene retroalimentación positiva. Entonces la salida cada vez va a ser más alta y más alta y más alta, lo que quiere decir que el denominador es menor que 1. El denominador va a ser 0.8, 0.6, y la función de transferencia lo que haría sería amplificar y amplificar. Ok, entonces aquí hay algunas condiciones que se pueden observar, y en este caso es que si la frecuencia WPX es inferior a WGX, porque recordamos que WGX está definida como la frecuencia donde la magnitud pasa por 0, es decir, en este diagrama aquí tenemos WGX. Entonces, en resumen, si WPX ocurre primero, el circuito es inestable, o el circuito podría oscilar. Pero si pasa al revés, el circuito nunca puede llegar a la condición de inestabilidad. Entonces, en resumen, si omega px es menor que omega gx, el circuito oscila o no es estable. Y en eso se reduce todo lo que hemos estudiado. Depende de cuál de las dos frecuencias ocurra primero. Entonces, cuando estudiamos distintos circuitos, eso es lo que tenemos que revisar. Para poner esto en perspectiva, lo que podemos hacer es dibujar algunos circuitos que tengan algún tipo de retroalimentación con varios polos. Y entonces voy a dibujar aquí un oscilador de anillo, o en inglés esto se llama ring oscillator, y son muy comunes. Entonces el circuito oscilador de anillo es un circuito que está compuesto por una combinación de inversores. Y están retroalimentados. Entonces este punto es el mismo que este punto. Aquí tenemos una señal de salida, y como es un oscilador podríamos perfectamente quitarle la entrada. Entonces le quitamos la entrada y el circuito por sí solo, voy a hacer esto un poco más
delgado. El circuito por sí solo tiene una salida, a pesar de que no tenga nada en la entrada. ¿Ok? Si lo vemos en términos digitales, si en la entrada tiene un 0, este inversor tendría un 1 a la salida. Suponiendo que la condición de arranque es que tenía un 0. Digamos que vamos a iniciar con el circuito apagado y entonces yo esperaría que la señal de salida empiece en 0. Porque si el circuito está apagado, pues todas las tensiones van a estar en 0. Y entonces este 0 pasaría a ser un 1 aquí, luego este pasaría a ser un 0 y de aquí para acá pasaría a ser un 1. Entonces quitaría el 0 que está aquí en la salida. Este 1 se retroalimenta y entonces vean que pone un 1 en la entrada, ya en la segunda vuelta pone un 1 aquí, esto pone un 0, pone un 1 y pone un 0 en la salida. Este 0 se devuelve y entonces esto va a estar cambiando las condiciones. Aquí la frecuencia del oscilador depende, ¿verdad?, de cuánto es el retardo entre cada una de estas etapas. TD, si se acuerdan de activos, ¿cuánto era TD? O esto podría ser TPLH y TPHL, que eran dos términos importantes del modelo digital. Los calculábamos con las capacitancias del óxido y con la resistencia RN de los transistores, por ejemplo, si es el MOS. Pero también podríamos hacerlo con transistores bipolares. La idea es que tengamos una forma de medir ese retardo y entonces la frecuencia sería 1 entre el periodo y el periodo sería 1 entre... ¿Cuánto sería el periodo? Sería cuánto tiempo tarda en pasar la señal 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Porque entonces este 0 va a tardar 3 TD en llegar a convertirse en un 1. Entonces aquí tendríamos 3 TD, ¿verdad? El circuito funciona solamente para 3 osciladores o más y para una cantidad de osciladores impar. Entonces, si consideramos n como, aquí tenemos 3 osciladores, entonces n es igual a 3. El circuito funciona solo si n es 3 o más y solo si n es impar, es decir, 5, 7, 9, porque si no, el circuito, si ponemos 4, va a llegar a una condición de estabilidad en algún punto. Y eso es lo que vamos a revisar aquí en este apartado. Entonces, para dibujarlo con un esquemático, lo que vamos a hacer son usar inversores de tipo MOS, de tipo NMOS, y vamos a poner VDD. Entonces, ¿cómo ponemos un inversor? Un inversor lo ponemos como una resistencia RD, un transistor MOSFET, y aquí la señal de entrada, por decirlo de alguna manera, que sabemos que podríamos ignorarlo porque es un oscilador. Y luego vamos a tener aquí cierta capacitancia, que es la capacitancia que está en el nodo del drenador. Y luego vamos a tener esto repetido varias veces. Entonces voy a copiar esto así y me lo llevo para acá. Creo que me hubiera servido si esto fuera una línea recta completamente, pero no importa, se entiende, creo. Vamos a hacer trampa y lo voy a dibujar así. Y entonces esta tensión de salida la voy a retroalimentar y entonces me la llevo hasta acá. ¿Ok? Este circuito es el oscilador de anillo y el circuito funciona para producir una señal periódica en la salida. La salida evidentemente es una señal cuadrada porque lo que tengo es un circuito digital. Todavía no estamos viendo osciladores que produzcan señales senoidales, etc. Este oscilador produce salidas digitales.
Y aquí entonces vamos a poder poner, bueno, dependiendo también de cuáles son los retardos, si los retardos dan muy cercanos a los tiempos de conmutación, la salida evidentemente no sería senoidal, empezaría a presentar deformidades, ¿verdad? Y si la frecuencia es demasiado rápida, ¿verdad? Obviamente esto se ve como cargas y descargas de condensadores. Entonces podríamos llegar a tener un circuito con las salidas en términos de cargas y descargas. Pero bueno, independientemente de todas estas cosas parásitas, la idea es que dibujemos la cantidad de ceros y de polos. Entonces ustedes observan que en cada uno de estos nodos, digamos CI, hay cierta capacitancia y cierta resistencia. Este condensador puede estar ahí puesto intencionalmente. En la mayoría de circuitos no lo ponemos para poder tener la frecuencia de oscilación máxima. Pero si lo ponemos, entonces tendríamos los polos, ¿verdad? Según el teorema que habíamos visto en 1 por RD por CI. Y el circuito tiene los tres polos exactamente en el mismo lugar porque los tres inversores son iguales. Y entonces esto es un polo triple. Quiere decir que es un polo que tiene esa frecuencia. O tenemos tres polos en la misma frecuencia. ¿Cómo podemos dibujar el diagrama de frecuencia de este circuito? Entonces vamos a hacerlo aquí. Y vamos a poner que tendríamos la fase relativamente plana hasta llegar a cierta frecuencia donde está ese polo, que sería RD por CI. Entonces esta sería la frecuencia del polo. Y le vamos a poner x a la 3 para decir que esta sería un polo triple. Y a partir de aquí tendríamos menos 60 decibeles por década. Entonces aquí tenemos el punto donde cruzamos. Lo que pasa es que no me va a calzar la gráfica cuando lo dibuje a mano. Voy a ponerlo un poco más inclinado. Y tal vez lo que puedo hacer es ponerle aquí las ganancias. Entonces podríamos decirle, por ponerle números, digamos menos 40, menos 20, aquí le ponemos 0, aquí le ponemos 20, etcétera. Y esto está en AV en decibeles. Entonces el punto que tenemos aquí es 0 decibeles, que sería exactamente WGX, ¿verdad? No necesariamente es el cruce por el eje, ¿verdad? Sería el cruce por 0. Y vamos a dibujar entonces el diagrama de fase. Nada más para que me calcen. En el diagrama de fase voy entonces a poner aquí una línea. Bueno, en realidad voy a ponerla aquí porque tiene que pasar por WP. Y se me olvida, esto tiene que ser negativo. Con negro. Y hacia acá. Qué raro, este no me está quedando exactamente en... Creo que voy a moverlo todo. Para que me calce con la cuadrícula. Entonces esta de aquí es AV en decibeles. Lo otro que hubiera podido hacer es también
poner este exactamente así, solo para que coincida el cruce por 0 con el centro del eje. No sé por qué no me lo alinea, pero creo que ahí quedó bien. Y entonces voy a poner con gris la frecuencia del polo. La línea tiene menos 60 decibeles por década, esto sí está bien. Y este punto de aquí es el que habíamos llamado WGX. Entonces hay que revisar si en esa frecuencia la ganancia o la fase es mayor o menor que 180, o si la fase es exactamente 180, en qué punto coincide, para ver si el circuito oscila. Entonces, dependiendo de R y de C, es de donde vamos a poder definir si el circuito oscila. Aquí observen que la ganancia de la red de retroalimentación es 1, porque la tensión de salida es exactamente igual a la tensión de entrada. Y entonces vamos a dibujar la segunda gráfica. Habíamos dicho que desde la décima parte hasta 10 veces lo que tenemos que hacer es calcular la caída en la fase de la señal. Y lo que quiero es que me calce exactamente. Entonces déjenme un segundo para ver cómo lo dibujo. Sí, es que creo que más bien lo puse a que cayera muy rápido. Espérenme un segundo, ya termino de modificar esto. Voy a quitarle aquí el valor y este me lo llevo hasta acá. Este punto de aquí es el que denominamos WGX. Esta es la frecuencia del polo. Y tenemos 10 veces y la décima parte. Entonces, para ser consistente, voy a ponerle la décima parte y 10 veces, más o menos así. Y entonces esto es omega p entre 10 y esto es 10 omega p. Y en este otro diagrama, entonces empezaríamos en 0 y tendríamos un cambio de menos 270 grados. Es decir, que aquí vamos a llegar a... voy con negro. 0 grados, menos 90, menos 180, menos 270. Pasando por la mitad, es decir, la mitad de 270 es 135 y llegamos hasta 270. Entonces aquí el circuito tendría ese comportamiento. Y aquí terminamos con fase continua. Para ver. Así. Lo que dijimos es entonces que en el momento en que la fase pasa por 180, que es este punto, vamos a resaltar la frecuencia WPX. Eso lo voy a hacer aquí. Y entonces se observa que la ganancia es mayor que 0 en la frecuencia WPX. ¿Verdad? En este caso se ve que WPX, perdón,
es menor que WGX y el circuito oscila. Decir esto es lo mismo que decir que el circuito cumple con las dos condiciones del criterio de Barkhausen. Aquí me preguntan que si no se toma en cuenta RO para estos polos. En este circuito no los estamos tomando en cuenta, pero técnicamente sí, usted podría considerar el RO y considerar las capacitancias internas del transistor. Pero como es como estamos solo introduciendo el circuito, no lo vamos a tomar en cuenta para simplificar. Pero técnicamente sí, omega P es RD en paralelo con RO multiplicado por CI en paralelo con la capacitancia CDB, y las capacitancias, las otras habría que descomponerlas, etcétera, ¿verdad? Si queremos la frecuencia máxima de operación de este circuito, le quitamos esto, le quitamos el RD y le dejamos solamente, bueno, le ponemos fuentes de corriente arriba y le ponemos que la resistencia sería el paralelo de las resistencias de CRO y la capacitancia sería la capacitancia total de ese nodo a tierra. Podríamos eventualmente usar el modelo digital que usamos en activos también para calcular la frecuencia máxima cuando reemplazamos el RD por transistores PMOS y quitamos CI. Y así tendríamos la frecuencia máxima de este oscilador para una determinada tecnología. Ese es un problema bonito. Ok, entonces ya vimos que este tipo de circuitos sí tiene oscilación. Y lo que vamos ahora a definir es condiciones para las cuales un circuito puede ser estable. Entonces aquí lo que vamos a revisar son definiciones del margen de fase y margen de ganancia. Entonces ya se los explico. Vamos a poner aquí de título margen de fase y margen de ganancia. Ok, entonces les decía, hay circuitos como este que son osciladores por sí mismos, porque ya el circuito tiene esta condición, ¿verdad? Y no importa lo que tratemos de modificar el circuito, bueno, sí podemos modificar la ganancia utilizando RD para poder llevarla a que sea menor que 1 en esta frecuencia. Entonces el circuito no oscilaría, ¿verdad? Aquí dependiendo de RD podríamos definir la ganancia del circuito y podríamos eventualmente lograr que no se cumpla la condición de Barkhausen. Entonces el valor de RD sí es muy importante en este circuito de arriba, porque podría hacer que el circuito deje de oscilar por incumplir la primera condición del criterio. Pero ese circuito es un oscilador y es un buen oscilador. En circuitos que son estables, vamos a ver qué tan estables son y por cuánto margen. Es decir, revisamos las dos condiciones, que una era que K por HS fuera mayor que 1 y la otra es que el ángulo de fase fuera 180. Entonces si un circuito es estable, vamos a ver qué tan estable es para poder compararlo con otros circuitos. Entonces supongamos que tenemos un diagrama como el que viene aquí. Voy a dibujar otro. Esta clase son muchos diagramas. La próxima vez creo que voy a usar una presentación. Y supongamos que es un circuito que tiene dos polos. Entonces voy a poner hasta aquí el primero. Vamos a ver hasta aquí el segundo.
así. Y entonces tenemos polo 1, polo 2 y vamos a dibujar la otra gráfica. ¿Por qué me queda al revés? No sé. Entonces, si este circuito es estable, la fase cruza por 1 antes de que la magnitud cruza por 1 antes de que la fase sea 180. Y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, tendríamos nuevamente que dibujar aquí las frecuencias. Esto igual lo puedo extender. Y dibujamos la décima parte y 10 veces. Y en realidad este lo voy a encoger un poquito. O tal vez voy a hacer esto un poco más estirado. Digamos que los polos queden un poco más juntos. Así. Entonces tendría aquí 0, aquí 0, aquí menos 90 y aquí menos 180. Tendría que dibujar la fase como 0. Aquí un momento donde empieza a cambiar, va a pasar por menos 45 y va a llegar hasta menos 90. Así. Y luego, como están tan cerca, voy a decir que aquí pasa por menos 135 y llega hasta menos 180. Y a partir de aquí es 180. Entonces, vamos a definir dos cosas. 180 lo tenemos evidentemente aquí. Entonces, en este punto, que sería esta frecuencia, es donde consideramos WPX. ¿Y dónde está WGX? WGX está aquí. Entonces, el circuito tiene WGX menor que WPX, ¿verdad? Y de acuerdo con esto está al revés. Vean que la condición no se cumple. Si WPX menor que WGX, el circuito oscila. Pero si pasa lo contrario, como este, el circuito es estable. Quiere decir que este circuito con dos polos nunca podría llegar a oscilar. Pero necesitamos saber qué tan estable es, porque hay circuitos y diseños que tienen cierta configuración y podríamos incluso mejorar la estabilidad del circuito. Vemos que aquí la diferencia entre WP y WG no es mucha, y entonces prácticamente aquí en WG podríamos llegar a decir que la fase es casi 180, ¿verdad? Y eso quiere decir que si la fase es alrededor de 180, tal vez el circuito está empezando a oscilar. Entonces lo que hay que hacer es asegurarse que esta diferencia sea bastante grande. Y para eso es que vamos a definir algunos términos. Entonces, en WPX ya vimos que la fase no es 1. Y aquí en WGX
perdón, en WPX, que es la fase de 180, vimos que la magnitud no es 1, entonces el circuito no oscila. Y en WGX vimos que la fase es aproximadamente 180, pero no es 180, entonces técnicamente tampoco podría oscilar. Entonces vamos a definir lo siguiente. El margen de fase se define como en WPX cuánto, yo sé que estas definiciones son muy informales, pero vamos a poner, si nos fijamos en WPX, cuánto le falta a la fase para llegar a ser 1. Entonces, en este diagrama, lo que vamos a ver es que si esta línea, por ejemplo, la estiramos un poco más, ¿cuál sería el margen de fase viéndolo de este diagrama? Voy a ponerlo con negro tal vez. Entonces, en WPX, aquí tendríamos que fijarnos que aquí está la fase de 1 y esta es la fase del circuito. Entonces, esta diferencia es lo que consideramos el margen de fase. Perdón, y este es el margen de... Espérense para ver, creo que es el margen de ganancia, estoy al revés. Si el margen de fase es en grados, este es el margen de ganancia. Ok, margen de ganancia es cuánto le falta a la ganancia, por eso es que está enredado, para llegar a ser 1 y cumplir entonces con el criterio de Barkhausen. Podemos ponerlo matemáticamente. Y matemáticamente que lo hice. No, aquí no lo tengo, pero sería, esto sería margen de ganancia o gain margin. Entonces el margen de ganancia sería en este caso cuánto le falta a la ganancia para llegar a ser 1 en este punto WPX. ¿verdad? WPX es cuando ya la fase llegó a ser 180. Y lo que tenemos que ver es cuál es la diferencia en la magnitud de la ganancia. Entonces todo esto es el margen de fase. Digamos que el margen de fase se mide por supuesto en decibeles y en este caso sería negativo. Entonces sería K H de WPX y es cuánto le falta. Entonces se supone que 0 decibeles está arriba menos K por H de omega PX. Entonces, por ejemplo, habría que fijarse en cuál es la ganancia en este punto, digamos que sea menos 25 decibeles. Entonces el margen de fase de este diagrama sería menos 25 decibeles. El margen de fase es lo contrario. Le vamos a llamar PM o phase margin y entonces se define como en WGX cuánto le falta a la fase para llegar a ser 1. Para llegar a ser menos 180. Es decir, el circuito es estable.
pero es estable por cuánta diferencia. Eso es lo que queremos determinar. Y eso es lo que nos va a dar los márgenes. Entonces 25, 0, digamos que aquí sea más 25, esto podría ser 30, 20, 10, para que calce con la escala que ya le había dibujado. Más o menos, ¿verdad? Esto es a mano alzada. Esta sería AV. En realidad sería la magnitud de K por H. Y este sería el ángulo de K por H. Esto es omega, esto es omega. Y entonces aquí el margen de fase en donde lo medimos es en WG, la diferencia entre esto y menos 180. Entonces este pedacito de aquí es el margen de fase. No me quedó tan bien. Así. Y entonces esto de aquí es el margen de fase. Y lo damos en grados. Y para escribirlo también igual matemáticamente, tendríamos que poner que el margen de fase va a ser la fase de h de omega gx, en realidad es kh omega gx, que sería la fase que tenemos aquí menos 180, o bueno, más 180, porque entonces sería este punto que digamos tiene una fase negativa, digamos que sea menos 160 por decir algún número. Si la fase en WGX es menos 160, que es un número que para esta gráfica se ve realista, ¿verdad? ¿Cuánto le falta? Le faltan evidentemente 20. Entonces sería menos 160 más 180 son 20. Le faltan 20, ¿verdad? Entonces en el caso del ejemplo de arriba era menos 25 y en este caso sería más 20 grados. Es decir, le faltan 20 grados para llegar a ser 180. Y esos son requisitos en los diseños. Normalmente, cuando se diseñan amplificadores, uno de los requisitos es que el margen de fase sea mayor que cierta cantidad y que el margen de ganancia sea mayor que cierta cantidad. Entonces, como requisitos uno podría decir, diseña un amplificador donde el margen de fase sea mayor a 45 grados. Y en circuitos comerciales altamente estables se pide inclusive que sea mayor a 60 grados. Un circuito con un margen de fase de 60 grados es muy estable. Y el margen de ganancia mayor a, no sé, algún número. Entonces ustedes pueden ponerle condiciones, ¿verdad? Aquí en el libro no tengo, creo que ningún ejemplo. Sí, al final en el resumen viene que un circuito suficientemente estable tiene márgenes de fase de alrededor de 60 grados. Y los márgenes de ganancia no los veo aquí, pero se pueden definir, digamos 20 decibeles o ponerle algún valor. Entonces, si en un circuito dio 20 decibeles y en el otro dio 30 decibeles, ¿cuál circuito es más estable? Por supuesto, los dos son circuitos estables, pero ¿cuál es más estable? El de la derecha, ¿verdad? Y con eso podemos comparar diferentes circuitos. Ok, entonces hay condiciones para saber si un circuito con retroalimentación negativa, para devolvernos y hacer un buen resumen, si el circuito tiene retroalimentación negativa, no quiere decir que va a ser estable en todas las frecuencias, porque puede haber frecuencias donde la fase llegue a ser 180 grados, la de K por H, en este caso sería la de A por K,
Y si la fase llega a ser menos 180, lo que tenemos es aquí un circuito que tiene menos 180 y un sumador, que es lo que tenemos en este segundo caso. En ese momento, lo que tenemos son 360 grados de desfase en todo el lazo de retroalimentación. Y tendríamos que VE empieza a aumentar. Entonces, aunque quitemos VIN, el circuito sigue teniendo retroalimentación positiva. Y generalmente VIN nunca llega a ser cero porque todos los circuitos tienen ruido eléctrico y entonces solo tener señales de ruido hacen que esas señales de ruido se amplifiquen y se amplifican indefinidamente hasta llegar a tener una oscilación. Entonces un circuito con retroalimentación positiva oscila y el criterio para saber si oscila o no perdón, es el criterio de Barkhausen, que son estas dos condiciones. Habíamos visto entonces cómo dibujar diagramas de Bode en fase. Si tenemos el diagrama de magnitud, que ya lo sabemos determinar, que fue lo que hicimos en el segundo examen, podemos determinar la fase de los amplificadores siguiendo estas reglas. Entonces, cada polo introduce menos 90 y cada cero introduce 90 positivos, que es esto otro que puse aquí. Y el punto medio es menos 45 y es exactamente en la frecuencia del polo. Y lo otro es que la fase empieza a cambiar una década antes y termina de cambiar una década después. Esto también es muy importante. Luego, si tenemos un circuito con 3 polos, muy posiblemente el circuito oscila si tiene retroalimentación. Y para revisar si oscila, tenemos que comparar WGX y WPX, porque eso va a decir si se cumplen las condiciones del criterio de Barkhausen en alguna frecuencia. Entonces dijimos que si WPX ocurre primero, eso significa que cuando la fase es 180, el circuito ya tiene suficiente ganancia. Entonces ese circuito oscila en WPX. Si es al revés, entonces el circuito no tiene forma de oscilar. Teníamos un oscilador de anillo, aquí hicimos un diagrama y tenemos que en el punto donde tenemos WPX, que son 180 grados, tenemos buena ganancia y el circuito sí oscila. Luego definimos cómo calcular para circuitos que son estables, ¿verdad? En este caso es un circuito con dos polos, cuál circuito es más estable que otro. Y calculamos el margen de ganancia, que es observar en WPX, que es cuando ya llegó a menos 180, cuánto le falta a la magnitud para llegar a ser 1 o a llegar a ser 0 decibeles. Entonces aquí digamos faltaban 25 decibeles. Y el margen de fase sería cuánto le falta a la fase para llegar a ser 180 cuando tenemos la ganancia de 1. Entonces aquí cuando la ganancia es 0 decibeles tenemos el margen de fase, que en este caso dio 20 grados. Un circuito estable comercialmente tiene margen de fase de más de 60 grados, aunque esto puede ser difícil de determinar. Y entonces podríamos eventualmente llegar a devolvernos a uno de los circuitos que teníamos en la tarea. Ahorita lo abro y revisamos cuánto es el margen de fase. Porque entonces tendríamos que, bueno, ahorita lo abro, que revisar cuánto era el margen de fase y el margen de ganancia para la segunda tarea que teníamos. Me preguntan en los comentarios si para el primero el margen de ganancia sería menos 25. No, el margen de ganancia sería 25 positivo. Perdón, tiene usted razón. Porque lo que tenemos de diferencia son 25 decibeles y sería 0 decibeles menos 25. Es decir, que el margen de ganancia es 25. Vean que aquí el margen de ganancia es 20, aquí el margen de ganancia es 30. ¿Son cuántos decibeles faltan? Y entonces sería 0 menos, y aquí tendríamos que K por H tiene una ganancia de menos 25 en ese punto, ¿verdad? Porque aquí ya pasó por 0. Entonces esto es menos 25, y entonces es 0 menos menos 25. Ok, entonces en el diagrama del amplificador que teníamos, voy a ver si puedo abrir la segunda tarea. Tarea 2, que era este.
Este era un amplificador que tenía un circuito compuesto por un par diferencial y un amplificador de... Este era un circuito de fuente común, ¿verdad? Porque la fuente está arriba, este es el drenador, esto es un PMOS, entonces es fuente común. Entonces es par diferencial y fuente común. Y cuando lo simulábamos, teníamos un diagrama. Entonces aquí tenemos la ganancia y tenemos la fase. La fase es esta que viene con líneas punteadas. Entonces podríamos buscar con estos en dónde está el margen de fase y el margen de ganancia. En este caso vean que este no está llegando a 180 grados, ¿verdad? Aquí en este extremo donde lo simulé tengo menos 88. Y también puedo buscar el punto donde la ganancia sea 1, pero creo que en este caso tampoco llega a ser 1. Creo que es un mal ejemplo, porque este es un buen amplificador, ¿verdad? Tal vez es que pusimos un amplificador bastante bueno en la tarea. Pero podríamos llegar a tener circuitos que no sean tan estables como este. Entonces lo que vamos a hacer es abrir no importa, sigo aquí con la pizarra. Podemos tener circuitos que no sean tan estables. Y entonces, bueno, de hecho con el amplificador podríamos eventualmente llegar a medir margen de fase y margen de ganancia, pero creo que me falta un poco más de simulación. Hay algo que se llama compensación. De Miller. Y la base de la compensación es si tengo un circuito que no es estable, ¿cómo hago para convertirlo en un circuito estable? Entonces, si se tiene un circuito que no es estable, y podríamos, por ejemplo, poner un circuito que tiene tal vez dos polos. Entonces la cuestión sería, con este de aquí tenemos polo 1 y polo 2. O tal vez un circuito que sí es estable, pero queremos subir el margen de fase y el margen de ganancia. Entonces nada más voy a... Siempre me queda al revés. Así. Y entonces la fase tendría que pasar por aquí. Y por aquí. Entonces, aquí pasamos por 45 y aquí pasamos por menos 135. Entonces aquí tendríamos 0. Debería usar la regla para todo esto. Perdón, ya casi terminamos. Solo quiero dejar esta idea porque es importante. Esto se usa muchísimo en la mayoría de los circuitos.
Entonces voy con gris delgado. Aquí. Y aquí. Y luego en estas horizontales. Así y menos 180. Y con azul entonces tendríamos aquí fase constante. Y aquí sí voy a mano alzada. Entonces tendríamos aquí que pasar por 45 hasta 90 y luego $135 hasta acá. Entonces digamos que este circuito tiene WPX y WGX muy cerca, porque aquí tendríamos que aquí tiende a 180, pero ¿cómo sabemos en dónde ponemos WPX? Digamos que lo ponemos por aquí y WGX está aquí, ¿verdad? Entonces esto es WGX, esto es WPX. El margen de ganancia sería en WGX revisar cuánto falta. Entonces aquí está el margen de ganancia, ¿verdad? Desde aquí hasta allá. Y el margen de fase sería en WGX cuál es este margen de fase. Entonces vean que el margen de fase es muy pequeño. El margen de ganancia tal vez sí está bien, pero el margen de fase es muy pequeño. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar? Digamos que este sea un circuito que tiene dos polos y podríamos poner aquí un circuito que es uno de los que vienen en el libro, donde podríamos poner de este lado un inversor CMOS cascado, donde aquí tenemos la tensión de entrada. Todo esto son polarizaciones. Y en este punto vamos a conectar otro circuito que tendría un transistor de este lado que sería un PMOS y aquí una fuente de corriente. Entonces, para no enredar mucho, bueno, sí podría poner aquí y aquí con también una tensión de polarización V4. Entonces este transistor sería M2, digamos, este es M1 y todos los demás son transistores de polarización, ¿verdad? En este circuito, digamos que el diagrama de polos da algo como lo que tenemos en la figura, y el problema es que el margen de fase no es suficiente. Entonces, el ancho de banda de este circuito sí lo sabemos calcular, ¿verdad? Es cuánto hay desde DC hasta el primer polo. Desde aquí hasta acá es el ancho de banda. Todo esto. Pero el problema es que no tenemos suficiente margen de fase y que eventualmente en alguna condición puede que aquí ya podemos considerar que tenemos aproximadamente 180 grados, y si el circuito además tiene algún defecto, tiene capacitancias parásitas, las capacitancias terminan de llevar este diagrama de fase a menos 180. Entonces el circuito oscila cuando está retroalimentado y eso es un problema. Entonces lo que se hace es
que para ponerle los nombres de los ejes, esta es la fase y este es el otro, la magnitud, que vamos a tratar de recortar un poco la ganancia introduciendo un polo adicional. Y entonces lo que necesitamos hacer es introducir un polo en una frecuencia determinada, digamos que lo ponemos aquí, y entonces esto modifica el diagrama de la siguiente manera. Digamos que esta línea va a seguir siendo, bueno, esto va a ser hasta aquí, porque aquí ya tendríamos el siguiente polo, ¿verdad? Y aquí tendríamos, ay, ¿qué pasa? El siguiente. Es que no quiero que me lo ajuste. Así, lo que estoy haciendo es moviendo toda esta diagrama que está del lado derecho un poco hacia atrás, porque entonces aparecería primero un polo aquí y luego tendría los demás polos. Con esto lo que hago es que estoy introduciendo una pérdida de ganancia para que entonces en la frecuencia donde tenía antes ganancia unitaria, ahora tenga mucho menos ganancia. Es decir, estamos bajándole la ganancia al circuito con el propósito de que nunca llegue a oscilar. Y entonces, pero qué raro, tenía una gráfica. Ok, aquí está. Es que a mano yo creo que es bastante difícil de dibujar. Pero esta gráfica, la que quiero mostrar es la del ejemplo 12.42, que es donde están haciendo la compensación. Entonces la diferencia sería que aquí el diagrama se modifica y tendríamos que empezar a considerar aquí las... Perdón. Primero me quedó muy bonito, voy a copiarla. Este sería el segundo y tendríamos uno extra. Y entonces llegamos a 180, pero la ganancia es mucho más baja en ese punto donde llegamos a 180. Entonces esto mejora en muchas ocasiones el margen de fase. Y lo hacemos recortando la ganancia. Entonces para hacer eso lo que se hace es que se introduce un condensador normalmente aquí con la salida, porque esto es VOUT. Y este es un condensador que se utiliza para hacer compensación. Y cuando se pone este condensador extra, el margen de fase mejora sustancialmente. En este momento no tengo una forma de mostrarles esto que acabo de decir. Pero la compensación lo que hace es que esto se descompone, por supuesto, como es un condensador que está flotando, se descompone por efecto, por el teorema de Miller. Y entonces se llama compensación de Miller. Y mejora el margen de fase. Como les dije, no tengo forma de mostrárselos, pero esto sería lo único que le hace falta al par diferencial bueno, al amplificador operacional de la tarea para hacer un buen amplificador operacional. Ya era un buen amplificador, ustedes lo resolvieron. Y aquí abrimos la simulación y vimos que es un circuito estable. Pero si queremos hacerlo todavía mejor, podemos agregarle un condensador en la salida y el circuito sería sumamente estable y sería un circuito que inclusive podría ser comercial. Entonces esa es como la moraleja y el resumen, que si piensan en la segunda tarea de este curso, me parece que fue una tarea muy importante porque les enseñó cómo está hecho un amplificador operacional por dentro
y para hacerlo todavía mejor podrían hacer un diseño con compensación. Entonces creo que esa es la idea, así en gran escala. Entonces terminamos aquí la clase. Muchas gracias por asistir. Nos vemos la próxima semana, y la próxima semana terminaríamos entonces con la materia, que sería un poco más de como ilustrativa. Es la materia fuerte para el examen es hasta aquí, y la de la próxima semana serían circuitos osciladores, multivibradores y circuitos de etapas de salida, que los vamos a ver como de manera demostrativa, no les vamos a hacer tanto cálculo. Entonces hasta aquí quedamos, muchas gracias y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.